Huellas en la niebla. Cuando decidimos acampar en el bosque, buscábamos escapar del bullicio de la ciudad y sumergirnos en la tranquilidad de la naturaleza. Habíamos planeado cada detalle con anticipación, desde las rutas de senderismo hasta las historias de terror que contaríamos junto a la fogata. Lo que no esperábamos era que nuestra escapada se convertiría en una experiencia que desafiaría nuestra cordura. El sol se estaba ocultando detrás de las colinas cuando llegamos al bosque. La tarde se desvanecía en tonos anaranjados y morados, creando un paisaje pintoresco que parecía prometer una escapada perfecta. Nos reímos y bromeamos mientras descargábamos el equipo, ansiosos por montar nuestro campamento y empezar la aventura. La brisa fresca y el canto de los pájaros nos daban la bienvenida, pero había algo en el aire que no sabíamos cómo interpretar en ese momento. Armamos nuestras tiendas cerca de un arroyo que murmullaba suavemente. Su sonido arrullador contrastaba con el bullicio de nuestra llegada. Preparar la fogata fue la última tarea del día, y pronto nos reunimos alrededor de las llamas, que crepitaban y danzaban en el crepúsculo. El calor de la fogata nos envolvía, y nuestras risas se mezclaban con el crepitar de los troncos. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, la atmósfera se volvió más tranquila. Sentí un pequeño escalofrío, pero lo atribuí al contraste entre el calor de la fogata y el frío de la noche. Decidimos contar historias de terror, una tradición que siempre nos había divertido. Entre las sombras de los árboles, las narraciones de fantasmas y leyendas urbanas parecían más inquietantes, aunque todos sabíamos que eran solo cuentos. A medida que avanzaba la noche, noté que la temperatura bajaba abruptamente. Miré alrededor y me di cuenta de que la fogata había comenzado a parpadear, lanzando sombras inquietantes en las copas de los árboles. La niebla, al principio leve y casi imperceptible, comenzó a deslizarse lentamente entre los troncos, como un manto de tela de araña que se extendía sin prisa. La visibilidad disminuyó y el bosque se volvió aún más sombrío. Intenté restarle importancia a la niebla creciente, pensando que era un fenómeno natural como en áreas boscosas durante la noche. Sin embargo, mientras el frío se asentaba y la niebla se espesaba, noté que mis amigos también estaban inquietos. Los susurros que intercambiábamos, normalmente llenos de risa, se convirtieron en murmullos preocupados. De repente, el brillo de la fogata pareció debilitarse y el crepitar de las llamas se volvió irregular, como si alguien estuviera apagando el fuego con una mano invisible. La niebla se volvió más espesa, envolviendo todo en una capa de gris y haciendo que el bosque pareciera infinitamente distante. La conversación se desvaneció y un silencio incómodo se apoderó de nosotros. La única luz provenía de la débil luz de la fogata, que ahora luchaba por mantener su llama. A medida que el silencio se asentaba, empecé a sentir un escalofrío, que no era solo por el frío. Algo en la atmósfera había cambiado, un sentimiento inquietante de que no estábamos solos. Las sombras en la niebla parecían moverse con una vida propia, y cada crujido de las ramas se sentía como una amenaza. Miré a mis amigos y vi el mismo pánico en sus ojos que sentía en el mío. Nadie hablaba, y la risa que antes nos había unido ahora se había convertido en un recuerdo lejano. A lo lejos, la niebla se arremolinaba en torno a los árboles, como si intentara acercarse a nosotros, y nos encontramos atrapados en un bosque que empezaba a revelar un rostro más oscuro y desconocido. La noche se adentró en la penumbra, y el campamento que había comenzado como una alegre escapada se transformó en una lucha silenciosa contra el creciente terror que se escondía en la niebla.
El bosque, con su ominosa presencia, estaba esperando a revelar lo que realmente ocultaba en las sombras. El primer rayo de luz del día se filtró a través de la niebla, revelando un paisaje transformado en el que los árboles se alzaban como sombras espectrales. La densa capa gris que había descendido sobre nuestro campamento la noche anterior persistía, y su presencia opresiva parecía haberse asentado en el bosque. La niebla no solo ocultaba el paisaje, sino que también parecía absorber el sonido, creando un silencio inquietante que nos envolvía. Nos despertamos cansados, con una sensación de incomodidad que se había asentado en nuestros huesos. La fogata que habíamos dejado encendida para mantenernos cálidos la noche anterior había quedado reducida a una pila de cenizas frías. Intentamos reavivarla sin mucho éxito, y el frío se hizo más agudo a medida que avanzaba la mañana. Mientras lo intentábamos, observamos cómo la niebla se mantenía inmóvil y densa, como un manto que se negaba a disiparse. Fue entonces cuando notamos algo más perturbador: huellas extrañas en el suelo, alrededor del campamento. Las marcas eran profundas, como una forma que no reconocíamos, como si algo grande y pesado hubiera pasado por allí. Las huellas se extendían en varias direcciones, pero ninguna llevaba claramente hacia o desde el bosque. Se detuvieron abruptamente en algunos lugares, como si su creador hubiera decidido cambiar de dirección en un instante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba las huellas. No eran las de un animal conocido. Intentamos racionalizar las huellas. Tal vez eran de algún animal que vivía en el bosque. Pensamos, aunque ninguno de nosotros había visto algo parecido antes. La niebla, sin embargo, parecía intensificar nuestra ansiedad. Cada vez que intentábamos alejarnos del campamento, la niebla se volvía más densa y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. A medida que la mañana avanzaba, la sensación de inquietud se transformó en paranoia. Cada crujido de ramas o movimiento en la niebla se volvía un motivo de preocupación. Tratamos de distraernos con juegos y conversaciones, pero el ambiente opresivo hacía que todo pareciera vacío y sin vida. Las sombras que proyectaban los árboles en la niebla parecían distorsionarse de maneras inquietantes, y cada sonido del bosque parecía amplificado, como si la niebla lo hubiera multiplicado. Para añadir más tensión, encontramos objetos personales que habíamos dejado en el campamento fuera de lugar, como si alguien hubiera estado rebuscando entre nuestras pertenencias. Un cuchillo de cocina que había estado en la mesa estaba ahora en el suelo, y una manta que habíamos usado la noche anterior estaba arrugada cerca del borde del campamento, como si alguien la hubiera movido sin cuidado. La niebla se aferraba a nuestro entorno con una persistencia implacable. A medida que el día se desvanecía y el sol comenzaba a ocultarse nuevamente, la atmósfera se volvía aún más inquietante. Los árboles antes familiares ahora parecían figuras grotescas y distorsionadas en la niebla. La sensación de ser observados se hacía más intensa y la niebla parecía envolverse a nuestro alrededor, como si intentara acercarse cada vez más. Las sombras de la tarde se alargaban y el miedo crecía. Sabíamos que la noche se acercaba y con ella la posibilidad de enfrentar nuevamente la opresiva niebla y los misteriosos rastros que se habían convertido en una fuente constante de ansiedad. Mientras nos preparábamos para la noche, una creciente sensación de terror nos envolvía. La niebla no solo cubría el bosque, sino que también parecía nublar nuestras mentes, convirtiendo la escapada en una prueba de resistencia ante una presencia que no comprendíamos del todo, pero que sentíamos cada vez más cercana. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, sumiendo el campamento en una oscuridad casi palpable. La niebla, que no había mostrado signos de disiparse durante el día, se espesó aún más al caer la noche, envolviendo todo en una cortina gris que parecía absorber toda la luz y el sonido. El crepúsculo,
que había sustituido al día parecía traer consigo una inquietante calma, una calma que nos hacía sentir aún más vulnerables. Nos reunimos alrededor de la fogata, cuyo resplandor era débil y vacilante en la densa niebla. La luz de las llamas luchaba por atravesar la bruma, proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes de nuestra tienda y en los árboles. A pesar de nuestros intentos de mantener una conversación ligera para distraernos, el ambiente cargado y la persistente sensación de que algo no estaba bien hicieron que nuestras risas se apagaran. Las sombras en la niebla parecían moverse de manera errática y cada crujido o susurro en el bosque se sentía amplificado. Una de mis amigas se puso nerviosa y comenzó a insistir en que escuchaba pasos fuera del campamento. Al principio intentamos tranquilizarla, pero la creciente tensión era evidente en nuestros rostros. La niebla parecía estar viva, envolviendo el campamento en una atmósfera que se volvía cada vez más inquietante. Decidimos jugar a un juego para distraernos, pero incluso eso se volvió incómodo. Cada vez que nos movíamos, el sonido de nuestras voces parecía ser devorado por la niebla. El juego de las sombras, en el que debíamos identificar figuras en la oscuridad, se volvió particularmente perturbador. Cada vez que alguien trataba de señalar una forma en la niebla, la figura se desvanecía en un parpadeo, dejando solo un vacío inquietante. La atmósfera se volvió más densa a medida que la noche avanzaba. Los susurros del bosque, antes apenas perceptibles, ahora eran incesantes y difíciles de identificar. Los árboles, que habían parecido inofensivos durante el día, se erguían como centinelas silenciosos, sus ramas entrelazadas, formando figuras grotescas. En la niebla, la sensación de ser observados se volvió cada vez más intensa, como si ojos invisibles estuvieran clavados en nosotros desde todos los ángulos. Nuestro nerviosismo alcanzó su punto máximo cuando notamos que varios de nuestros objetos personales habían cambiado de lugar. Las linternas que habíamos dejado ordenadas al lado de la tienda ahora estaban dispersas y parcialmente enterradas en el suelo. Una de nuestras mochilas, que estaba perfectamente cerrada antes, parecía haberse abierto por sí sola y su contenido estaba esparcido. Algo dentro de mí comenzó a temer que no estábamos solos, que alguien o algo estaba jugando con nosotros. Decidimos ir a investigar la fuente de los ruidos que nuestra amiga había mencionado, pero la niebla hacía que todo fuera casi imposible de discernir. Cada paso que dábamos en la oscuridad parecía estar acompañado de un eco extraño, como si alguien estuviera caminando junto a nosotros, imitando nuestros movimientos. La sensación de desesperanza se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no podíamos ver más allá de unos pocos metros, y el bosque parecía un laberinto interminable de sombras y silencio. Regresamos al campamento, con el corazón acelerado, convencidos de que algo en la niebla estaba observándonos, manipulando nuestro entorno para mantenernos en un estado constante de inquietud. La noche avanzaba, y con ella la sensación de terror, mientras nos acurrucábamos alrededor de la débil luz de la fogata. Una profunda preocupación se instaló en nosotros. La niebla no era solo un fenómeno natural, sino una presencia siniestra que se ocultaba en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. La noche se arrastraba interminable y la niebla, implacable, envolvía nuestro campamento como una cobija mortuoria. Habíamos intentado dormir, pero el temor y la ansiedad mantenían nuestros ojos abiertos, y el crepitar de la fogata se había convertido en el único consuelo en un mar de incertidumbre. Cada sombra y cada crujido fuera del campamento se amplificaban en nuestra mente, distorsionando la realidad en algo terrorífico e incomprensible. Cuando el reloj marcó la medianoche,
Una sensación de desesperación nos impulsó a actuar. La niebla no solo había distorsionado nuestro sentido de dirección, sino que también había alterado nuestra percepción del tiempo. Decidimos explorar el bosque, convencidos de que encontrar alguna explicación a los fenómenos extraños podría ayudarnos a recuperar el control. Con linternas en mano y el corazón en la garganta, nos adentramos en la niebla. El camino apenas visible a unos pocos metros de distancia. El ambiente se volvió más opresivo a medida que avanzábamos. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, creando una sensación de claustrofobia que era difícil de soportar. Las linternas apenas penetraban la bruma, proyectando haces de luz que apenas tocaban las sombras de los árboles. Las formas de los árboles y arbustos parecían moverse, transformándose en figuras grotescas y deformes, que se distorsionaban con cada parpadeo de luz. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, comenzamos a escuchar ruidos extraños, un sinfín de crujidos, arrastramientos y gemidos. Cada sonido parecía venir de direcciones diferentes, lo que hacía que nuestra búsqueda se convirtiera en una misión desesperada. Intentamos seguir las huellas que habíamos visto durante el día, pero estaban parcialmente cubiertas por la niebla y nos llevaron a un terreno aún más oscuro y confuso. En un momento de desespero, decidimos detenernos y hacer una pausa para intentar orientarnos. Fue entonces cuando uno de nosotros notó algo perturbador, una serie de figuras difusas en la niebla que parecían estar formándose y disolviéndose en el aire. Intentamos enfocarnos en ellas, pero las figuras siempre se desvanecían antes de que pudiéramos distinguir sus detalles. La sensación de ser observados se intensificó y una ansiedad creciente se apoderó de nosotros. El grupo se volvió más unido en su miedo compartido, y nuestra búsqueda se volvió cada vez más frenética. Un grito ahogado nos hizo detenernos en seco. Había sido nuestra amiga, que había visto algo en la niebla, una figura oscura que se movía a una velocidad imposible. No pudimos ver lo que ella había visto, pero su terror era palpable. Nos dirigimos rápidamente de regreso al campamento, el corazón palpitando y la mente llena de terror. El regreso al campamento no nos trajo alivio. La niebla se había vuelto aún más espesa y la fogata parecía luchar por mantenerse viva. Al mirar a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que la atmósfera se había vuelto aún más opresiva. Los objetos que habíamos dejado en su lugar estaban ahora desordenados y algunos incluso habían desaparecido por completo. La sensación de desesperanza era abrumadora. No solo estábamos atrapados en el bosque, sino también en una pesadilla que se sentía interminable. A medida que nos asentábamos nuevamente alrededor de la fogata, el silencio se hizo más denso y cargado de terror. La niebla no solo estaba en el bosque, sino que parecía haberse infiltrado en nuestras mentes, llenándolas de una creciente desesperación. En el fondo, sabíamos que estábamos enfrentando algo más que una simple anomalía del clima. La presencia en la niebla, ahora tan palpable como el frío que nos envolvía, parecía estar esperando el momento adecuado para mostrarse por completo. El frío en el campamento se había vuelto casi insoportable. La niebla que nos rodeaba se había espesado tanto que parecía respirar con vida propia, y la figura oscura, ahora claramente visible, se erguía como una sombra monstruosa frente a nosotros. La atmósfera estaba cargada de un terror palpable y la desesperación era un peso constante sobre nuestros hombros. La fogata, que había sido nuestra única fuente de luz y calor, luchaba contra la oscuridad, sus llamas parpadeando como si estuvieran a punto de extinguirse. Nos habíamos dado cuenta de que la única forma de enfrentar esta presencia era confrontarla directamente,
En medio de la desesperación, recordé los símbolos arcanos en la construcción de piedra que habíamos visto antes. Pensé que tal vez, al canalizar la energía de esos símbolos, podríamos deshacer el hechizo que mantenía a la entidad en nuestro mundo. Convencí a mis amigos para que me acompañaran de regreso a la construcción de piedra. La figura oscura nos observaba con una intensidad que casi podía sentir. Sus ojos vacíos parecían absorber toda la luz y esperanza, pero no podíamos permitirnos sucumbir al miedo. Con pasos temblorosos nos dirigimos al altar de piedra, donde los símbolos brillaban débilmente, como si estuvieran esperando ser activados. La niebla parecía girar y arremolinarse alrededor de nosotros mientras comenzábamos a tocar los símbolos. Cada uno de nosotros colocó las manos sobre las piedras talladas, intentando sentir la energía que emanaba de ellas. Los símbolos comenzaron a resplandecer con una luz dorada y un zumbido bajo comenzó a llenar el aire. La luz se intensificó y de repente la niebla comenzó a disiparse, empujada por una fuerza que parecía emanar del altar. La figura oscura se movió inquieta, como si estuviera siendo forzada a retroceder. El frío se aligeraba poco a poco y la presencia opresiva se desvanecía en la niebla que se disipaba. La fogata en el campamento, que había estado casi apagada, comenzó a arder nuevamente con una llama brillante y cálida. La luz se expandió, atravesando la niebla y devolviendo al bosque su aspecto familiar. El aire se llenó de un sentido de alivio y la sensación de ser observados se desvaneció lentamente. La entidad oscura, ahora debilitada por la energía liberada de los símbolos, empezó a desaparecer. Su forma se desintegraba en la niebla que se disipaba. Las figuras distorsionadas que nos habían estado acechando se desvanecieron junto con la presencia, dejando atrás solo un bosque tranquilo. La fogata, ahora resplandeciente, iluminó el campamento de manera cálida y acogedora. La presión en el aire se aligeró y el frío se convirtió en un simple recuerdo. Nos reunimos alrededor de la fogata, exhaustos pero aliviados. La niebla había regresado al bosque y el pánico que nos había consumido durante la noche se había desvanecido. Con el amanecer asomando en el horizonte, el bosque volvió a la normalidad. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos de ese bosque al que jamás regresamos. Si quieres compartir un relato paranormal que te haya pasado a ti o a alguien que conozcas, mándalo al correo que está apareciendo ahorita y aquí contaremos tu relato. Y no se te olvide suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que sepas cuando subamos más videos.